Como saben, hemos estado visitando las misiones. Yo tenía muchas ganas ya de poder salir y visitarles, ya que tenía, por ejemplo, en Hidalgo 5 años que no iba y no sé cuántos en Chiapas. Constantemente tenemos que estar, ¿verdad?, visitando estas misiones, estas congregaciones que necesitan el calor apostólico paternal. Pero bueno, por la pandemia y luego por mi salud no había podido. Entonces le decía yo al doctor que si podía salir, me decían que no, porque la altitud del avión pues era bastante, son 8,000 o 10,000 pies en este caso con vuelos internacionales. Donde yo quería ir, que era Colombia, era muy alto, Guatemala muy alto y luego Ciudad de México. Son lugares altos. Y no se diga Toluca, donde vive mi familia, más alto todavía, casi como Colombia. Entonces me decía el doctor, bueno, la única manera de ver si puedes ir es que te hagamos un examen de estrés. Y bueno, si lo pasas, pues puedes ir y si no, no. Entonces fui al examen de estrés, créanme que fue bastante fuerte. Pusieron ahí en una caminadora a dar todo lo que podía. Gracias a Dios lo pasé, pero me dijeron que el palpitar de mi corazón es débil todavía. Entonces me dice, mira, lamentablemente no puedes estar en lugares altos. Sí puedes viajar, pero no puedes estar en lugares altos. No me dejaron ir a Colombia y no me dejaron ir a Toluca y a la Ciudad de México solo 2 días. Así es que de todas maneras me llené de gozo porque pude visitarles. Estaba contento de que ya iba a poder verles. Créanme que sí fue un poquito difícil en la Ciudad de México porque estaba ministrando y casi al final de mi predicación sentí que mi cuerpo se agotó completamente. Pensé que me iba a caer. Tuve que sostenerme del púlpito. Parecía yo un ancianito ahí. Y me sostuve del púlpito y me faltaba el aire. Dice el Centro de Investigación Científica de Estados Unidos, el Centro de Investigación Cristiana Científica, que predicar 1 hora aquí es como hacer un trabajo de 8 horas. Entonces es desgastante porque viene de adentro todo lo que tú das. Y luego cuando ministras a la gente, pues te estás desgastando, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo, me desgastaré a mí mismo, porque realmente cuando tú estás dando vida. Entonces te están quitando toda tu energía, ¿no? Entonces es muy difícil. Y yo ya estaba bien cansado y ya ni quería hacer un llamado. Me dice el pastor, pero hágales un llamado para que ore por ellos. Yo dije, no, ya no puedo, pastor, ore usted por ellos. Y llamé a otros ministros que estaban conmigo, como formando un equipo, y me ayudaron a orar por la gente porque no podía. Pero bueno, ese es el reporte a grandes rasgos. Gracias a Dios mi salud estaba bien, regresé con bien. Pero yo quiero compartirles este anhelo de mi corazón, porque a veces cuando la congregación no comparte el mismo sentir con el apóstol o con el pastor, se vuelve una carga más difícil de sobrellevar. Y yo quiero compartirles mi corazón para que todos estemos en la misma página, en el mismo canal. Porque les hemos pedido, por ejemplo, que nos apoyen para los niños. Empezamos con los niños de Chiapas y eso fue el corazón de Anita, ¿no? Que decía Anita decía, vamos a recoger ofrenda para los niños, para comprarles zapatitos. Y ella decía, ¿cuántos van a cooperar para los zapatitos de Chiapas? Decía ella, ¿no? Entonces, desde ahí nació el corazón de Shekinah de poder ayudar a los que más lo necesitan económicamente. Y ya han habido, por ejemplo, 2 diciembres que no hemos podido recolectar una ofrenda para seguirles enviando. Yo pienso que debería de pasar como en algunas congregaciones. Mira, cuando yo llegué a esta congregación, en esta congregación americana ni siquiera se tenía que recoger ofrenda. Ponían allá el alfolí y todo el mundo al final salía y echaban allí. Cuando yo vi eso, yo dije, no creo que nadie eche. Para mi sorpresa se llenaba el alfolí al final. Yo dije, wow, ¿por qué la mentalidad americana es un poquito diferente? A ellos les gusta dar, son fieles. Cuando se van de vacaciones, aquí tuvimos gente así que me decía, pastor, me voy a ir 2 meses a Texas, deme la cuenta para estar depositando mis diezmos y mis ofrendas. Yo dije, what? Es la primera vez en mi vida ministerial que yo oigo algo así. Por lo regular el que se fue y ni se acuerda de Shekinah.
No piensan que hay que pagar la luz, que esto, no, ellos se divierten, ¿verdad? Yo sé que no es acá, ¿verdad? Otra congregación que tenía llamada Shekinah, que ya dije el nombre. Pero qué triste, ¿no? Hermano Elías, a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo ver que ese alfolí se llenó. Yo dije, wow, qué corazón, qué fidelidad. ¿Sabes por qué? Porque para que Dios nos bendiga no necesitan rogarnos, no necesitan pedirnos. ¿Sí me explicó? Porque la bendición, ¿para quién es? Pues para el que da, ¿no es cierto? Dice la Biblia que es mejor dar que recibir, ¿no? Entonces no nos debería ni siquiera de exigir o pedir. Hay iglesias que se la pasan todos los domingos dándole duro al pueblo con los diezmos, ¿no? Yo decidí que no, dije, no, yo no tengo por qué estar jalando al pueblo para que sean bendecidos. Se les va a enseñar 1 o 2 veces al año y ya cada quien sabe lo que tiene que hacer. Esa fue mi decisión. Pero como que nos ha faltado un poquito poder pensar en las misiones, como que no nos tienen que decir, ¿no? Como que no nos tienen que decir, hey, hermano, ¿cuántos quieren dar una bendición para allá, para la India? No debemos. Mira, por ejemplo, Juanito, yo nunca le digo nada y siempre llega con sus $20 de ofrenda para la India. ¿Y cuando te he dicho algo? Nunca le he pedido. O sea, solito porque tiene ese el corazón. Entonces yo quisiera compartir ese corazón con ustedes. Yo quisiera que todos tuvieran ese corazón de poder entender lo importante que es, no para mí, sino para Dios, las misiones. Hay un llamado poderoso en las Escrituras hacia las misiones. Yo tuve ese llamado desde pequeño. Todavía yo no era cristiano cuando yo ya quería o me vinculaba con otras culturas. El llamado a las misiones es muy importante porque nos da la oportunidad de relacionarnos con la gente y llevar el mensaje a esas personas. Cuando yo estaba chico, yo nací en el estado de Orizatlán, Hidalgo. Y en el estado de Orizatlán, Hidalgo, habían llegado los árabes, los judíos, los españoles a poblar allí. Y poco a poco fueron comprando las tierras y a los nativos aztecas los empezaron a marginar hacia los lados. De tal manera que el pueblo, la gente del pueblo no se llevaba con la gente nativa. Entonces, solamente los domingos de plaza, pues algunos les compraban que sus chiles o sus naranjas, etcétera. Pero normalmente no había un vínculo entre ellos. Desde chico a mí me gustó relacionarme con ellos porque tenían una cultura diferente. A mí me llamaba mucho la atención cómo vivían en casitas de lodo, no tenían piso. A mí me llamaba mucho la atención eso y decía, ¿cómo duermen aquí? Ponían no sé si todos sepan lo que es un petate hecho de palma en el suelo. Y tú dices, ¿ahí dormían bien? Pues no, porque el piso pues estaba todo así chipotudo, ¿no? Y yo dormí ahí cuando fui a las misiones por primera vez allá a Yahualica, ¿no? Entonces, la comida que ellos hacían, sus enchiladas y todo lo que ellos hacían, me gustaba mucho. Entonces, ellos empezaron a encariñar conmigo y yo con ellos. Y cuando yo los visitaba, sabían que iba yo a ir. Y ellos no tenían dinero para comprar más que tortilla y chile. Eso es lo más barato allá y eso es lo que comían. Ni siquiera alcanzaban frijolitos, ¿no? De vez en cuando comían. Pero cuando yo iba a ir, me recibían con un banquete. ¿Y saben qué era? Arroz con leche. Para ellos era algo caro comprar leche y arroz, pero como yo iba a ir, me recibían de esa manera. Y nos queríamos mutuamente, ¿no? Empecé a aprender un poquito su lenguaje. Ellos dicen Dios te bendiga, dicen Toteco Mamistioshigua, por ejemplo. En aquel tiempo no éramos cristianos, no éramos nada, ¿no? Pero yo aprendía un poquito de ellos, un poquito de mi abuelita, un poquito de mi padre. Mi mamá también lo entiende un poco, el real idioma mexicano, ¿sí? Porque recuerden que hablamos un lenguaje extranjero, ¿verdad que sí? Es un lenguaje ¿de dónde? De España. Pero el real mexicano, pues ese es el lenguaje. Y a mí me gustaba y me llamaba la atención. Entonces, aunque mis primos a veces o mi familia me criticaba que yo me relacionaba allí, a mí me gustaba y desde ahí yo sentía un llamado a otras culturas, a otros lugares, otras personas. Entonces, ahora que tengo al Señor en mi corazón, el anhelo por llevarles el emet, que es la verdad, el anhelo por llevarles el verdadero evangelio quema totalmente en mi ser, ¿no? Dice la escritura, aunque veo que no puse la cita, pero ustedes son buenos para encontrarla. Dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, a mí se me ha dado todo poder en los cielos y en la tierra.
Esta creo que es Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Sí, Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28, versículo 18. Es que también voy a hablar de Marcos, pero esto es Mateo 28. Y les dice, esta es la versión hebraica. No va a estar igual que tu versión, porque esta es la versión directa del hebreo al español. Dice, y Yeshua se acercó a ellos y les dijo, a mí se me ha dado todo poder en los cielos. Les he enseñado que la palabra cielo no existe, es plural, cielos. Dice en los cielos y en la tierra. Y luego dice, vayan ustedes, nada más. Si tú ves más cosas en tu Biblia, es porque se lo agregaron. Pero ahí, hasta aquí termina el versículo 19, donde dice, vayan ustedes, ¿verdad? ¿Y a qué? La continúa en el versículo 20. Y enséñenles, porque recuerden que lo que está en paréntesis también es una agregación para que entiendas el versículo. Y enséñenles a guardar todas las palabras. Puse doble vez ahí las palabras que les he mandado para siempre. Esa es la traducción hebraica original. Y tal vez te sorprendas que uno de los versículos más usados por muchas congregaciones ni siquiera existe. Hay incluso pleito entre pentecosteses y apostólicos, los que les llaman solo Jesús, con ese versículo, ¿no es cierto? Y ves que todas las iglesias cristianas mencionan ese versículo, el versículo 19, antes de predicar, por ejemplo, dicen, y la palabra se lee así, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros escuchamos eso? Sin embargo, esa frase es netamente, óigalo bien, católica romana. Esa frase la inventaron ellos, y si no, váyase a una misa y va a ver ahí que cómo la dicen perfectamente y mejor que los cristianos. Pero los cristianos la copiaron por Lutero, eso ya se los hemos enseñado. Pero esa frase no existe en las escrituras originales, en los manuscritos originales. Esa frase puesta en Mateo capítulo 28, versículo 19, existe después del concilio de Nicea. Entonces, ¿por quién? Pues por Roma. Así es que no nos compete. Pero eso fue entre paréntesis, porque lo que quiero que ustedes vean aquí es como el Señor nos ha ordenado. Dice, vayan ustedes, quiero que vayan y les enseñen a guardar las palabras. En otras palabras, perdón la redundancia, es el dabar de Dios. Enséñenles a guardar el dabar, la palabra hecha vida. En otras palabras, los mandamientos, la Torá. Enséñenles que me obedezcan, enséñenles que guarden todo lo que les he escrito. Esta palabra guardar ya la hemos visto en diferentes ocasiones y viene desde el primer pacto diciendo guarda, guarda, guarda. Y luego nuestro Señor Yeshua dice, aquel que guarde mis mandamientos. Y ya Edgar también nos ha hablado de la palabra guardar en diferentes ocasiones. Está por demás que yo la mencione el día de hoy. Pero aquí vemos cómo el Señor nos está dando una orden. Y no les voy a hablar de la gran comisión de Marcos, porque esos versículos tampoco existen, fueron también añadidos. Entonces no voy a tocar esos versículos que le llaman la gran comisión de Marcos, porque en Marcos capítulo 16 solo termina hasta el versículo 8. Tal vez lo vayamos a ver más adelante. De ahí en fuera no hay. Todo eso es un invento también romano. El punto es que el Señor nos ha enviado. Diga conmigo, me ha enviado. No me envió a mí, no lo envió a usted, nos envió a nosotros. ¿Sí se da cuenta? A todos, no solo envió a algunos misioneros, no solo envió a evangelistas. Él está hablando en términos generales, estaba hablando con los talmidim y les dijo, vayan, vayan. Y es una orden que el Señor nos ha dado esta orden para ir. Yo pregunto, cuántos están obedeciendo esa orden? Porque yo no veo a hijos de Dios yendo. ¿Saben a quiénes veo? A testigos sin Jehová, por ejemplo, o a mormones incluso, pero yo no veo a los hijos de Dios. Si acaso un grupito por aquí, un grupito por allá, pero no estoy viendo realmente a los hijos de Dios obedeciendo esta orden cuando el Señor dice vayan. Lamentablemente otros sí han ido e incluso han arriesgado sus vidas y han ido a lugares como estos. Esta es la congregación Shekinah, Pakistán, donde si te das cuenta tienen símbolos todavía totalmente romanos. Aunque esto es Shekinah, no hemos logrado todavía
penetrar allí con el Emet. Una, porque yo no les he visitado. Y dos, porque les es muy difícil hacer un cambio. Aunque se les ha enseñado, se les ha explicado, por una parte no entienden bien el inglés y por otra parte la tremenda raíz de esa enseñanza de aquellos misioneros en aquel tiempo, que no eran otra cosa más que franciscanos, esos misioneros que les enseñaron todo esto. Si se dan cuenta en el púlpito, ¿qué es lo que ven allí? Esa manta está representando el escudo de los cruzados. En otras palabras, la cruz roja, ¿no? El escudo de los cruzados, donde salían ellos a matar a todo aquel que no fuera cristiano, ¿sí? Y ellos siguen conservando en la misma zona donde murieron millones por los cruzados, siguen conservando la misma cruz. Ahí nos damos cuenta de la influencia romana, helénica tan tremenda en estos lugares tan remotos, donde todavía, yo lo digo así, donde todavía las buenas nuevas, donde todavía el Emet no ha llegado, donde el evangelio llegó, pero el evangelión que llegó era un evangelio incorrecto totalmente, pero al menos tuvieron las agallas de poder ir, visitar, y muchos han muerto en esos terrenos. Pero lamentablemente los que conocen el Emet, y yo sé que esto es nuevo, yo sé que las raíces hebreas y el Emet, todo esto es nuevo, y es la última reforma que el Señor está causando antes de su venida, lo creo firmemente. Pero yo pregunto, en este nuevo mover de conocimiento, de que el Señor nos está regresando a las raíces, a las sendas antiguas, ¿cuántos estarían dispuestos a hacerlo? Yo creo firmemente que Dios ha escogido a Shekinah para hacer este trabajo. Y si no, ¿por qué el Señor nos ha abierto puertas en todos los lugares para hacerlo? A mí he visto que me abre puertas cada vez que yo llego y una puerta está cerrada, el Señor la abre y yo me sorprendo y digo, ¿cómo tú abriste ese lugar para que se predique si ya se había predicado? E incluso el apóstol Pablo dijo, yo no vengo a poner fundamento donde ya hubo fundamento. Fundamento sobre fundamento, no. Pero amado hermano, aquí no hay fundamento. Es una doctrina totalmente antibíblica. No es una doctrina bíblica. Por lo tanto, tenemos que llevar no nuestra creencia, no nuestras costumbres, sino llevarles el Emet, la verdadera palabra del Señor. ¿Cuántos están dispuestos? Tal vez tú en estos momentos digas, pastor, pero pues si yo no puedo ni salir del país, pues ¿cómo voy a ir? Mira, en primer lugar, aquí en el país hay mucho terreno que enseñar y mucho terreno que predicar, para empezar. Y cuando tú no puedes ir más allá, te voy a decir como lo decía Amy Simple. Amy Simple fue la fundadora de Foursquare de 1922. ¿Y sabes qué decía ella? Si tú no vas, tu dinero sí puede ir. En otras palabras, aquí se necesita apoyo económico también. Y cuando yo no voy o no puedo ir, yo digo, bueno, Dios me ha dado la economía para poder apoyar y yo no voy, pero esto sí puede ir y va a ser de bendición para otros allá. Porque ese es el corazón, ¿me explicó? Uno siembra, otro riega, otro empuja, otro. Somos un equipo, di conmigo, somos un equipo. Pero créalo, hermano, de veras créalo, porque es necesario predicar el verdadero mensaje de salvación a estos lugares. Gracias a Dios pudimos ver e ir a lugares que tal vez son alcanzables en estos momentos por nosotros. Quisiera ya haber ido hasta allá en la fotografía que les mostré, pero por la pandemia no se ha podido, pero voy a estar ahí, primeramente Dios, muy pronto. Pero miren esto es Shekinah Jaltocán, la congregación del estado de Hidalgo, rodeado del pueblo azteca. Mucha gente recibió al Señor, pero no solo eso, yo no me maravillo de aquellos que reciben al Señor, sino de aquellos que quieren ser talmidim del Señor. ¿Me explico? Aquellos que quieren ser aprendices, que quieren seguir al Señor. Eso es a mí lo que me llena. No me interesa que me digan, oye, 50 recibieron al Señor. Eso no es impactante para mí. Impactante para mí es cuando me dices, 2 van a estar yendo para recibir un entrenamiento de bíblico. Eso para mí sí es emocionante. Eso para mí sí es conversión, porque es una persona que no solo recibió al Señor, sino se arrepintió y va a ser un talmid, ¿verdad? Va a seguir al Señor.
Así es que debemos llevar a esta gente el mensaje correcto. El mensaje correcto tienen que escucharlo, tienen que atenderlo. Cuando yo les decía, ¿saben cuál es el verdadero nombre del Señor? Y todas esas cosas, ellos se maravillaban. Me pasa como le pasaba a los apóstoles en aquel tiempo, que se maravillaban de su mensaje. Hoy día el mensaje común ya está choteado, déjame decírtelo así. Ya la gente se cansó de escuchar eso. Ellos quieren saber y entender cuál es el mensaje correcto de salvación. Y tú tienes que tener el deseo, el anhelo de poder llevarles este mensaje a todas estas personas que tanto lo necesitan. Esta gente que es el pueblo azteca es un pueblo totalmente olvidado. Yo siempre he escuchado misioneros para muchas culturas, para los incas, para los mayas, para los estos, para los otros, pero han olvidado el pueblo azteca. Yo jamás he visto un misionero en el pueblo azteca. Por allá, no digo que no los haya, me dijeron que habían llegado, pero mismas personas de allí de México, no de fuera, porque pues tal vez tenían la idea de que el pueblo azteca fue destruido completamente y ya no existe. Déjenme decirles que ahí están, siguen estando allí. Y estas personitas que tú ves ahí ni siquiera saben hablar español. Ellos todavía no han sido contaminados con el idioma extranjero. Ellos siguen con su mismo idioma mexicano y siguen con sus costumbres mexicanas todavía. Entonces, llevarles a ellos el mensaje correcto para mí es emocionante, totalmente emocionante, porque con esta gente nos tenían que estar traduciendo. Recuerdo la primera vez que llegamos allí, mi hija Natalie tenía 5 años y mi hija Natalie era muy rubia. Ahorita ya se quemó, pero era muy rubia. Tenía el pelo rubio y tenía ojos azules. Ahorita tiene uno de un color y otro de otro. Entonces, el día que llegamos allí, todos los niños salieron a verla y a tocarla. Todos querían tocarla y nos sentíamos hasta un poco raros porque todos se amontonaban, pero querían tocar su cabello y querían tocarla para ver si era real, porque los niños de allí y los jóvenes nunca habían salido de ese pueblo. Nunca. Nadie hablaba español. Todos hablaban el real mexicano. Entonces la veían a ella y querían tocarla para ver si era real. Y fue algo impactante nuestra visita por primera vez en ese lugar hace alrededor de 20 años, ¿no? Después pudimos estar apoyando para que llegara a la escuela. Así es que todos los niños que estaban allí y que entraron a la escuela hoy hablan español. Quiere decir que la población de 25 años para abajo hablan español, pero la población de 25 años para arriba no hablan español. Mi miedo más grande era que ese lenguaje se perdiera, pero hoy me llevé una gran sorpresa. Y la sorpresa es que desde Jaltocán, las escuelas ya les están enseñando náhuatl a los niños. Y los niños están aprendiendo el idioma mexicano. Está bien que les enseñen inglés, pero no se debe de perder el idioma natal. Entonces, ellos se dedican a hacer frijolito y los envuelven en esas bolsitas y los venden. No me dejaron pagarles, nos dieron ese frijolito a todos y éramos muchos, ¿verdad? Y no me dejaron pagarles. Pero los bendecimos, oramos por ellos y hemos estado atentos a sus necesidades. La última vez que yo fui ahí, que fue hace 5 años, yo les comenté a ustedes y les platiqué que a una de estas personitas, que era la familia más necesitada allí en la congregación, porque todos son cristianos, yo le pregunté, les dije, yo quiero bendecirlos, quiero ayudarlos. Shekinah les mandó un regalo, ustedes habían mandado una ofrenda y yo traía esa ofrenda. Y les dije, ¿qué es lo que necesitan? Un refrigerador, una estufa, porque allá no tienen refrigerador, no tienen estufa, cocinan todavía con leña, ¿verdad? Esa es la forma como ellos cocinan. Cuando entré a la cocina todo estaba lleno de humo. Después les voy a pasar un video para que ustedes lo vean, lo voy a poner ahí en Shekinah. Y estaba yo que no podía con mis ojos de la humazón en la cocina, ¿no? Porque guisan con leña, ponen sus brasas y a cocinar. Entonces no tienen nada, absolutamente nada. Tú entras a las casas y están vacías. Entonces yo le decía a estas personitas, ¿qué es lo que necesitan? Un refrigerador, una estufa, una cama, ¿qué necesitan? Y el varón ya ancianito me tomó de las manos y me dijo,
lo único que necesitamos son enchiladitas. Necesitamos comida, dice. No tenemos comida. Yo me quebranté en esos momentos. Me quebranté tremendamente. Jamás esperé una respuesta así, ¿no? Me quebranté demasiado y dije, wow. Y yo platiqué con el pastor y les dije, ¿sabes qué? Yo quiero que pongas más cuidado a la gente que está aquí en tu congregación y no los dejes tener hambre. Fue tan impactante para mí porque ya estas personitas ya estaban grandes. Estoy hablando de unos 70, 80 años y padeciendo hambre. Y le dije, mientras yo pueda respirar no van a volver a tener hambre. Yo no sé si tú sientes ese llamado o sientes esa carga, pero yo la siento día con día. Yo quisiera estar atento a toda esa gente y que no padecieran hambre. Había niños chiquititos, amados hermanos, que no habían comido porque no tenían que comer. Solo les daban una tortilla y los niños comiendo la tortilla. ¿Me explicó? Entonces, todas esas cosas son carga para mí, que a mí me gustaría que mi congregación me ayudara a sobrellevar. Porque uno solo puede hacer mucho, pero con todos juntos, imagínense. Dice la palabra que uno hace caer a 1000 y dos, ni siquiera el doble, sino 10 veces más podemos abarcar cada uno de nosotros. ¿Me explico? Esta es la congregación de ahí mismo. El lugar se llama Santa Teresa, pero nosotros le llamamos Yahualica porque nosotros no creemos en ningún santo católico romano. Entonces le llamamos Yahualica, que es tierra de árboles en el idioma mexicano. Entonces nos estuvimos allí. Este es el templo que ustedes ayudaron a construir también con su economía. Fue el primer templo levantado allí en el estado de Hidalgo. En este lugar, la diferencia de Xaltocán a este lugar es que en Xaltocán ya hay mucha mezcla de españoles y de otras razas con la gente de allí. ¿Me explicó? Pero acá no, aquí son más nativos, totalmente, son más puros, aztecas, mexicanos, y hay mucha necesidad en ese lugar. Son gente que ha marginado allí el gobierno, la sociedad, y están en las montañas y hay mucha necesidad. Su forma de hablar es totalmente diferente. Por ejemplo, en su idioma no existe el usted. Usted, yo nada más lo he encontrado, aunque yo puedo hablar diferentes palabras en 8 o 9 diferentes idiomas. Conozco algunos idiomas donde sé que no existe el usted, ¿no? Yo solo lo he escuchado en el idioma español y bueno, a veces yo te he escuchado orar y decirle a Dios usted, tal vez porque a ti te enseñaron de esa manera al estilo español. ¿Sí me explicó? Pero cuando yo te oigo decirle a Dios usted, está bien que quieras tú hacer algo de respeto para Dios, yo no tengo nada en contra de eso, pero a mí se me hace como que estás alejándote de Él, porque Él quiere ser tu amigo, Él quiere ser tu íntimo. ¿Sí me explicó? Él no quiere ser un extraño para ti. Hay muchas personas que les enseñaron aquí que hasta los padres les llamarías de usted, porque eso para hispanos significa respeto. Pero para Dios quiere, dice, ya no les, es más, nuestro Señor dijo, yo ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. Entonces cuando yo me dirijo a Yeshua, no me puedo dirigir con usted porque es mi amigo, tal vez al Padre, pero el Padre y tú quieren también ser uno. ¿Me explico? En otras palabras, lo que yo trato de decirte es que esa frase de usted solo existe en el idioma español, al menos no lo he encontrado en otros idiomas, ni siquiera en inglés. Entonces en la cultura mexicana tampoco existe el usted. Es bien curioso porque muchos de ellos han perdido incluso trabajos. Uno de ellos fue a buscar un trabajo a la Ciudad de México y le estaba hablando de tú al gerente, y el gerente no le dio ese trabajo por eso. Pero ellos no pueden entender que ellos no están acostumbrados a hablarle de usted a la gente, sino más familiar. ¿Me explicó? Y por eso dicen tú, no es que lo hagan groseramente, es que nuestra ideología metida por España, para nosotros eso es una falta de respeto, ¿verdad? Pero no es que lo sea así. Y otras más palabras que ellos no tienen. Por ejemplo, ellos no dicen buenos días, no dicen buenas tardes. Ellos solamente dicen, por ejemplo, van caminando y si se encuentran, la forma de hablar o la forma de comunicarse es ya voy.
Y el otro le contesta, qué bueno. ¿Sí me explico? Porque es una cultura diferente. Y tal vez digas, oye, pero son mexicanos, sí, pero nosotros no tenemos la cultura mexicana, tenemos la cultura española. Es algo increíble y tremendo. O sea, cuando somos una cultura dentro de otra cultura. Y ni siquiera les hemos llevado el mensaje de salvación como debe de ser. Como que no ha habido esa carga en muchas personas. Aquí estamos ya en la Ciudad de México, en plena tierra azteca, a donde ya los aztecas no están. Pero debajo de mis pies hay muchos hallazgos que se han hecho. Incluso hicieron un museo donde han encontrado, creo, ya 30 mamuts y muchas cosas aztecas como puntas de flecha, onix. Y bueno, hicieron un museo de todo lo que hay allí porque esa es pura tierra azteca. Lamentablemente todo eso se los quitó el gobierno y ahora los marginó. De hecho, en la plena tierra azteca están haciendo un nuevo aeropuerto. Imagínate, qué tristeza, ¿no? Que les hayan quitado sus tierras. La diferencia también, por ejemplo, aquí en Estados Unidos le quitaron las tierras a los nativos, pero los ayudan, económicamente los bendicen. Allá no, allá se los quitaron y que te vaya bien, ¿no? Es una explotación tremenda en nuestro territorio. Pero bueno, allí Dios nos dio este terreno, también un terreno donde tú también ayudaste a cooperar. Anita consiguió también dinero, les mandamos para el enganche y lo estamos pagando mensualmente. A veces se hace difícil pagarlo porque pues la economía no es muy buena en la Ciudad de México. Y me dice el pastor, a veces estoy tronándome los dedos porque no alcanza para pagar la mensualidad, pero al final Dios siempre suple. Y muchos se comprometieron a ayudar, algunos fallan. Yo me comprometí a ayudar, junto con mi familia mandamos una mensualidad para poder pagar este terreno. Y ya llevamos la tercera parte, la primera parte, nos faltan 3 partes de ese terreno, pero lo vamos a terminar, yo lo creo. De hecho, por ejemplo, el de Chiapas ya lo terminamos de pagar. Y cuando terminemos de pagar ese terreno vamos a construir un templo ahí, yo lo creo. Pero una vez más, muchos de ustedes ni siquiera sabían esto, y menos la gente nueva. Ahora muchos de ustedes ya sabían esto, pero me dejan llevar esa carga a mí solito. Yo quisiera que como congregación llevemos esta carga de oración y de apoyo también económico a esta hermosa gente. Gente que realmente vale la pena porque sirven a Dios con todo su corazón. Mira, por ejemplo, la fotografía de allá, puros jóvenes. La juventud allá está que arde, que prenden, de verdad. O sea, la juventud allá está despierta, no es como aquí. Por ejemplo, en la alabanza los jóvenes danzan y corren y brincan y todo, y los adultos están así como que nada más, ¿no? Y les dices, alaba al Señor, y los adultos acá. Y aquí es al revés, los jóvenes están y los adultos acá bien contentos, y los jóvenes, como que aquí nos ha despertado mucho la juventud, ¿no? Entonces queremos ese avivamiento juvenil en nuestra congregación. Hace muchos años tuvimos un grupo muy grande, teníamos como 60 jóvenes aquí, y danzaban, brincaban, revoloteaban, y era una juventud avivada. Yo sigo creyendo que la juventud se puede avivar en estos tiempos una vez más. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es algo tremendo. Dios es bueno. Aquí estoy ahora en una congregación nueva de Texcoco, un lago grandísimo donde también se fundó una ciudad azteca. En este asentamiento Dios le dio este terreno y este local a la pastora Erika y al pastor Miguel, y ellos están trabajando solos. Quiero decirles que la pastora Erika me acaba de contactar el año pasado, fue este año, no recuerdo, pero muy poco tiempo tiene que me contactó y me dice, ¿te acuerdas de mí? Y yo estaba así como que, ¿quién eres, no? Resulta que hace 30 años que estaba yo predicando en una casa. Tenía yo un grupo de célula, un grupo de estudio en una casa. Ella llegó, tenía alrededor de 14 años, y ella llegó, y pues llegó un poquito escéptica, un poquito como rechazando, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y estuve como un año aproximadamente enseñándoles la palabra de Dios en ese lugar, y no la volví a ver.
ella me recuerda todavía más adelante en una congregación, yo no recuerdo haberla visto, pero cuando estuve allá un poquito vino a mi mente ella, lagunas que vinieron. Pero lo curioso es que ella supo que yo estaba allí porque una vez, un día íbamos mi apóstol y yo caminando y alguien tuvo un accidente y nosotros los auxiliamos. Y esa buena obra resultó esto, porque esa persona que auxiliamos era familiar o algo de ella. Y entonces le comentó y le platicó y me ayudaron unas personas que tienen su iglesia allí enfrente y eran así, y dijeron, y ella dijo, yo conozco a alguien con la descripción que tú me estás dando, ¿cómo se llama? Dijo que se llamaba y empezó a buscar Freddy Martínez. Y entonces se sorprendió mucho porque tenía muchos años que no me veía y dice que fue allí. Entonces de ahí le perdí la pista hasta ahorita, cuando me dijo que si me acordaba de ella. Y yo empecé a recordar todo aquello y le dije, ¿y qué te has hecho? ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Sigues en el Señor? Y me dice, soy pastora. Man, qué tremendo. Imagínate, 30 años que se sembró esta semilla y mira, dio a luz y ahora es pastora de esta hermosa congregación. Al final me reuní con 30 de sus líderes. 30 líderes estaban ahí, a los cuales les di un reto de desafío para multiplicación. Y quizás esta congregación venga a ser parte de Shekinah. Estamos orando, estamos viendo si el Señor nos une para que nosotros le demos cobertura. ¿Me explico? Ve todo lo que hace el Señor por una obra, por una buena obra que tú hagas. Ve todo lo que hace el Señor para poder alcanzar las misiones. Y bueno, allí van a ver dos personajes muy importantes para mí que están con su tapaboca azul, que muy pronto van a conocer. Ellos son de Colombia. Ellos son pastores misionales y son una gran bendición. Ella se llama Dina, es hermana de la pastora Lucecita, y él se llama Mauricio. Pronto, primeramente Dios, van a estar acá con nosotros y van a ver la bendición que Dios ha puesto en sus vidas ministerialmente hablando. Así es que Dios es bueno, hermano, siempre hace lo que tiene que hacer. Vamos a terminar hablando de Marcos capítulo 10, versículos del 28 al 30. Dice, entonces Pedro comenzó a decir, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Wow, qué tremendas palabras del Shaliach Kefas. Qué tremendas palabras. ¿Sabes qué? Yo lo he dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuántos de nosotros podemos dejar todo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, Señor, todo lo que tengo es tuyo? Yo se lo he dicho no una vez, muchas veces al Señor. Yo le he dicho, todo lo que tengo, Señor, todo es tuyo. En el momento que tú me digas que lo deje, lo dejo, porque no es mío. A veces atesoramos las cosas, pero dáselas a Dios. Él se encargará de ellas. ¿Me explico? Nada es nuestro. Y cuando nada es nuestro, Dios te protege. Quiero decirles que hace tiempo, antes de venirme para acá, yo saqué dinero del banco para comprar un automóvil. Y cuando casi llego a la casa para comprar el automóvil, alguien me clavó una navaja en la pierna y me quitó el dinero que traía. Y se fue. Yo estaba muy herido, me llevaron al hospital, me cosieron mi pierna y todo. Y al otro día vi a mi hermana y me vio contento y me dijo mi hermana, yo no entiendo cómo puedes estar así. Mi hermana todavía no era cristiana. Me dice, a mí me acaban de robar 500 pesos porque me estafaron con la venta de un celular y estoy llorando todos los días, dice. Y a ti te quitaron, esa vez me quitaron 20,000 pesos mexicanos. Y dice, yo no entiendo por qué estás contento. Y le dije, ¿sabes cuál es la diferencia? Es que esos 500 pesos eran tuyos y esos 20,000 pesos no eran míos, eran de papá. Todo lo mío es de él. Y si se lo quitaron a él, él me va a devolver mucho más de lo que él le quitaron, porque yo solo administro lo que él me ha permitido tener. ¿Me explico? Entrégale todo a Dios. Dios se va a encargar de todo. Siguiente versículo dice, Yeshua dijo, en verdad te digo, o en verdad les digo, no hay nadie, fíjate bien, no hay nadie, di conmigo nadie, no hay nadie que haya dejado casa. No sé cuántos de ustedes hayan dejado casa por causa de él. Yo dejé mi casa por causa de él. Yo dejé mis hermanos, yo dejé mis hermanas, yo dejé a mi madre. Mi madre lloraba cuando yo me vine para acá. Yo dejé a mi padre, no dejé a mis hijos, me vinieron conmigo. Dice, yo dejé tierras,
por causa, dice, de mí y por causa del mensaje de salvación. ¿Me explicó? Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Fíjate bien cómo es el Señor. Deja todo y Él te va a dar 100 veces más ahora en este tiempo. Y yo lo he recibido. Yo he recibido 100 veces más. ¿Me explico? 100 veces más. A donde quiera que voy tengo donde llegar. Dice la palabra de Dios, compra sin dinero. Esta vez cuando nos fuimos de aquí, les presumo que primero fuimos a Cancún. Y llegamos a una casa que literalmente es nuestra. ¿Me explico? Sin comprarla. Mi hermana construyó la casa que está construyendo en Hidalgo y le dije, yo también quisiera comprar un terrenito acá para que cuando yo llegue pues tenga donde dormir. Dice, no necesitas, tú nada más me pides las llaves y ahí está tu casa. Otra casa, ¿ves? Puedo ir a Acapulco, tengo una casa. Yo le dije al pastor, a veces me queda un poquito lejos la congregación de México a Zumpango. Y yo veo que aquí ya en el terrenito a lo mejor puede hacer una casita pastoral para que cuando, no, pastor, acá hay otros terrenos y aquí le vamos a hacer su casa. Y yo me quedé, ¿ves? El Señor te da 100 veces más. 100 veces más, donde quiera que vas, ahí tienes un lugar, porque el Señor te da 100 veces más. Dice, más ahora en estos tiempos, dice, 100 veces más casas, más hermanos. Tengo más hermanos. A veces les he dicho yo a ustedes, me siento más cerca de ustedes que de mis propios hermanos en la carne. ¿Me explico? Porque convivo más con ustedes. Entonces me ha dado más familia, me ha dado más hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras. Pero viene un regalito ahí en medio de todo. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Junto con qué? ¿Con qué? No te escucho. Con persecuciones. Porque no todo es de color de rosa, ¿verdad que no? Dios te va a dar más cosas, pero hay algo que viene ahí de regalo. Ese es un bono, con persecuciones. Porque siempre que sirvas al Señor, siempre vas a tener también, ¿verdad? Esas situaciones para que sigas puliéndote. Pero dice, y en el siglo venidero que viene, la vida eterna. Ese es el premio mayor. Ese es el premio mayor. Todos nos gusta menos las persecuciones, yo lo sé, pero viene, ¿qué? El premio mayor. ¿Cuándo? Cuando nosotros sigamos con un corazón sincero, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Segunda de Corintios 9:10 al 15 dice así: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia. Fíjense bien, proveerá y multiplicará su sementera y aumentará los frutos de su justicia, o sea, prosperidad. Pero ¿a quién? Fíjate bien lo que dice al principio. El que da semilla al que ¿qué? Al que siembra. En otras palabras, si tú eres capaz de dar parte de lo que Dios te ha dado, el Señor te seguirá dando. ¿Me explico? Dice, el que da semilla al que siembra. Al que no siembra, Dios no le da nada. Absolutamente nada. Tú tienes que aprender a ser canal de bendición. Bueno, algunos se me quedan viendo en lugar de decir amén. Si queremos realmente recibir de Dios, tenemos que ser canales de bendición. Porque recuerda que lo que recibes no es bendición hasta que lo compartes. Es un pensamiento hebraico. Mateo 13:8 dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. ¿Cuándo dio fruto? Cuando cayó, ¿dónde? En buena tierra. Tú no puedes sembrar en donde quiera. Tú tienes que sembrar en buena tierra. ¿Me explico? Mucha gente se pasa de buena y por ahí me dijeron, pastor, yo no lo puedo ayudar con los niños de Chiapas, porque fíjese que ahí online me comprometí con un ministerio para estar dando dinero para aquellos niños. Yo dije, ay, Dios mío, ¿qué no dice la palabra de Dios que primero son los de tu casa? O sea, andas dando en otros ministerios cuando aquí hay la necesidad. Yo le decía también a mis amigos copastores americanos, ustedes andan tratando de bendecir otras naciones cuando aquí mismo en sus narices tienen mucha necesidad y no han apoyado.
Y eso es triste. Entonces, amados hermanos, despertemos, porque el Señor nos ha dado una gran bendición, nos ha dado la oportunidad. Es como si nos dieran un terreno, nos dan la semilla, pero no sembramos. Y no sembramos porque todo nos lo queremos quedar. ¿Sí me explico? Pero no, hermanos, llegó el momento que entendamos que Dios nos ha dado un terreno precioso para que podamos sembrar y cosechar a manos llenas. Pero tenemos que tener esta carga todos nosotros, todos juntos. ¿Cuántos dicen amén a ello? Porque Dios es bueno. Póngase de pie. Y mientras oramos, te voy a pedir que traigas a mamá para que oren también por ella. Padre, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de bendecir a las naciones. Gracias, Señor, porque nos has dado un campo grande y numeroso. Y no solo eso, nos has dado la semilla para poder sembrarla. Enséñanos, Señor, a hacerlo. Enséñanos a tener esta carga compartida, que no sea nada más de uno, sino de todos, anhelando algún día ir a esos lugares o anhelando enviar algo para aquella gente que lo necesita. Yo pongo esta carga, Señora, a mi congregación para que tú hagas lo que tienes que hacer. Poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.